las cadenas oscuras que aprisionaban a Severus y Harry se deshicieron con un susurro mágico, como si la piedra, o quizás la voluntad de Lily, las hubiera disipado sin que Selene lo ordenara. Pero lejos de intentar detener a su hija, Severus solo tuvo una reacción: correr hacia los brazos abiertos de Lily, temblando como un muchacho herido que por fin regresaba a casa. Lily. Lily, ¿eres tú?, balbuceaba con voz rota, mientras la abrazaba con una desesperación que solo los muertos en vida pueden entender. Y ella lo besó. Con hambre, con lágrimas, con la memoria de una eternidad perdida. Harry, por su parte, se quedó estático, su rostro descompuesto, una mezcla de amor, odio, tristeza y un trauma que comenzaba a plantarse como una raíz oscura en su alma. Sus labios se abrieron para decir algo, pero nada salió. Fue entonces que Selene, tranquilamente, se acercó a su medio hermano y puso una mano sobre su hombro. Bueno, hermano, dijo con tono casual, casi bromista, aunque su energía estaba al límite. Según Sigmund Freud, la vida de uno se puede arruinar al ver a sus padres teniendo sexo. Harry se giró, horrorizado. ¿Qué? No van a. Selene alzó una ceja y señaló sutilmente hacia donde estaban Severus y Lily, que parecían completamente ajenos al mundo, envueltos en una intimidad intensa y cargada de magia y deseo contenido por décadas. Mejor nos vamos de acá, concluyó sin más. Y sin esperar más, activó un portal oscuro, abriéndolo como quien abre una puerta a otro pasillo cualquiera. Antes de cruzarlo, Selene miró por última vez aquella escena surreal. Una mujer de vuelta del abismo. Un hombre que nunca dejó de amar. Y un destino que acababa de torcerse otra vez. Vamos, Harry. Freud tenía razón más veces de las que nos gustaría admitir. Ambos desaparecieron en la oscuridad del portal, dejando atrás una resurrección, un reencuentro. Y quizás, el inicio de una historia completamente nueva. El portal oscuro se cerró tras ellos con un sonido grave y húmedo, como si la misma sombra suspirara al liberarlos. Harry y Selene quedaron en un claro cubierto por neblina suave, las colinas del valle de Godric seguían en el horizonte, pero el lugar exacto no era reconocible. Selene alzó la vista, se estiró los brazos como si acabara de despertar de una siesta, y con toda la calma del mundo, miró a Harry. Bueno, Harry. ¿Y qué cuentas? Harry se volvió hacia ella con expresión de ¿es en serio? Su boca se abrió y cerró como si intentara formar palabras, pero solo emitió un leve ruido de indignación hasta que finalmente pudo articular. Reviviste a mamá, dijo, repitiéndolo 3 veces, como si eso fuera a hacerlo menos surreal. Selene sonrió de medio lado, cruzándose de brazos. Sí, lo hice. Recuerda que yo estaba ahí. Levantó una ceja, con su aire de bruja que no tiene tiempo para dramas ajenos. Fui quien lo hizo. Harry parpadeó. Tragó saliva. Parecía que el aire le costaba pasar. Miraba a su hermana como si ella se acabara de transformar en un dragón parlante. ¿Cómo? Selene se giró lentamente para observar el horizonte mientras respondía. Teniendo los recursos y el saber necesario, su tono fue suave, casi melódico, como quien dice algo tan obvio como necesitas levadura para hacer pan. Harry desarrolló un tic nervioso en el ojo derecho. Su sonrisa era tan tensa que parecía pegada con pegamento mágico. Se pasó la mano por el rostro, sin saber si gritar, llorar o sentarse en el suelo a contemplar el sinsentido del universo. Claro. Recursos y saber necesario, murmuró, con voz quebrada. Y yo que apenas si podía con mis estudios básicos. Selene chasqueó los dedos, haciendo que una suave ráfaga mágica disipara parte de la neblina del lugar. Vamos, hermanito. Si tú puedes vencer al que no debe ser nombrado, yo puedo traer de vuelta a una madre muerta. Espera, eso lo hizo mamá. Harry abrió la boca otra vez, pero se rindió. Voy a necesitar mucho chocolate. Y probablemente un pensadero nuevo. Selene sonrió dulcemente mientras echaban a andar. Yo invito el chocolate. Pero lo del pensadero, eso sí es caro. Y así, caminando entre la niebla y las revelaciones imposibles, los 2 hermanos Snape Potter cruzaron el valle, cada uno con una visión muy distinta de lo que acababa de suceder. Y de lo que significaba tener magia realmente poderosa.
El claro en el cementerio aún estaba envuelto en ese aire espeso que solo puede dejar atrás una magia poderosa, antigua y prohibida. Lily y Severus se encontraban tendidos juntos sobre la manta de tierra recién removida, sus cuerpos aún temblorosos por emociones intensas que ni el tiempo, ni la muerte, ni los años pudieron apagar. Los dedos de Lily temblaban sobre la mejilla de Severus, quien la miraba como si no pudiera creer que al fin, ella estuviera ahí. Viva. Real. El calor del maestro de pociones se fundía con el frío residual del cuerpo revivido de Lily, como si sus corazones se esforzaran por sincronizar de nuevo. Pero entonces... Merlín, murmuró Severus, sus ojos moviéndose con rapidez repentina, como si la lucidez cayera sobre él como un balde de agua helada. ¿Dónde están? ¿Ellos? Se incorporó medio cubierto por su capa, su mirada repasando el entorno con una creciente alarma, hasta que notó que el claro estaba vacío. Solo ellos, los árboles. Y el ataúd ahora vacío de Lily. Suspiró de alivio. Demasiado pronto. Un zumbido de oscuridad rasgó el aire, como un velo siendo abierto a la fuerza. Un portal oscuro surgió junto a la tumba, girando sobre sí mismo como si la sombra se desgarrara, y escupiera a los intrusos que nadie había pedido. Harry y Selene. Y justo cuando no era el momento indicado. El silencio cayó como un hechizo de silencio absoluto. El aire se volvió denso. Una lechuza graznó a lo lejos como en una mala obra de teatro. Harry apenas cruzó el portal cuando sus ojos se posaron en la escena. Su cerebro tardó exactamente 1.3 segundos en procesar. Un segundo después se desmayó. Harry, gritó Selene, estirando los brazos para atraparlo. Pero fue muy lenta, atrapando solo su túnica mientras su medio hermano caía al suelo como un tronco derribado por un leñador. Thump. Snape, aún medio cubierto por su capa, no sabía si cubrir su propio cuerpo o el de Lily, que tenía una expresión de pánico, sonrojo y ligera indignación mezcladas como si la hubieran atrapado robando pociones de amor en el tercer año. En nombre de Morgana, exclamó Selene. ¿Tienen idea del trauma mágico que acaban de provocarle a Harry? Severus murmuró algo parecido a esto no puede estar pasando, enterrando la cara entre las manos. Lily, roya como una grajea de cereza picante, solo alcanzó a cubrirse el pecho con un susurro tembloroso. Harry, ¿vio algo? No lo sabremos hasta que despierte. Si es que quiere despertar, respondió Selene secamente, sacando su varita para conjurar una almohada bajo la cabeza de su hermano inconsciente. Un silencio más largo que el anterior cayó, y fue Selene quien lo rompió finalmente. Supongo que eso del amor todo lo vence era más literal de lo que pensaba. Snape gruñó. Lily se tapó más. Y Harry siguió desmayado, probablemente refugiado en un sueño donde nada de esto había pasado. Pero el destino no suele ser tan compasivo. Lily aún se encontraba tapada parcialmente por la capa de Severus, su piel pálida empezando a tomar algo de color con el calor del momento, y el fuego que comenzaba a arder en sus emociones. Miraba a Harry, desmayado aún, con una mezcla de incredulidad y ternura, como si no supiera si abrazarlo o volver a desmayarse ella misma. Ese niño, susurró, sus ojos verdes temblando. Se llama como mi hijo. Harry. Severus giró lentamente su rostro hacia ella, su expresión era una mezcla de contención emocional y resignación. Antes de que pudiera articular palabra alguna, Selene alzó una ceja y se adelantó como si estuviera haciendo una exposición en clase. Sí, es tu hijo. Solo que, digamos, unos 10 años mayor de lo que lo recuerdas. Sorpresa, mami resucitada. Lily parpadeó. Abrió la boca. Cerró la boca. La volvió a abrir. Y luego... ¿Qué? Balbuceó. ¿Cómo? Voldemort te mató, dijo Selene como quien explica la trama de una novela muy oscura. Y Harry lo venció. Todos piensan que fue él quien acabó con el innombrable, lo cual, técnicamente, es cierto. Con mucha suerte, algo de amor y un par de giros argumentales locos. Y bueno, hizo una pequeña reverencia. Yo te reviví. Con una piedra filosofal. Ya sabes, alquimia, necromancia, drama. Lo usual. Lily se quedó inmóvil, solo sus ojos se movían, evaluando a Selene, a Severus, a Harry, y luego de nuevo a Selene. Algo se revolvía en su interior,
entre asombro, sospecha y puro desconcierto. Esto es una broma, ¿verdad? Susurró como si al decirlo pudiera romper el hechizo. Pero sus ojos ya recorrían el rostro de Selene, notando algo. La forma de la mandíbula, la curva de la ceja, el porte, el temple. Esa mezcla de Severus Snape, y algo más. ¿Quién es ella?, preguntó entonces, mirando a Severus con voz apenas audible. Severus tragó saliva. Una gota de sudor recorrió su sien. No era un hombre fácil de intimidar, pero decir lo que estaba a punto de decir superaba todas las clases de pociones que había dado. Es Selene, dijo lentamente. Selene. Nuestra hija. Un silencio tan brutal cayó que el mismísimo universo pareció contener el aliento. Lily lo miró como si acabara de declararle que se casó con un traslador. Nuestra hija, repitió en un susurro desgarrado. Selene, que ya estaba sentada junto al cuerpo aún desmayado de Harry, sonrió con sarcasmo. Ya sabes, una noche loca, mucho estrés por la guerra, por si no sobrevivimos. Y pum. Magia de otro tipo. Severus cerró los ojos un instante y murmuró. No fue así. Pero Lily no lo escuchó. Su mirada estaba entre la incredulidad total, y una nostalgia dolorosa que amenazaba con abrir heridas nuevas y antiguas. ¿Tengo una hija?, volvió a preguntar. Su voz sonaba rota. Selene se levantó y caminó hacia ella, los brazos cruzados, la expresión seria pero contenida. No te preocupes, le dijo con voz firme. Yo tampoco sabía que era tu hija hasta hace poco. Pero sí, lo soy. Y te reviví. Porque quería que él dejara de llorarte. Porque tú te merecías otra oportunidad. Lily la miró. Y por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y tú? ¿Me odias? Selene tardó en responder. Su expresión cambió levemente, y solo dijo. No. Solo te estoy conociendo. Y por un instante, en medio de tumbas, magia negra, y emociones crudas, una familia rota comenzaba a mirar los pedazos en sus manos. Y a preguntarse si podían volver a armar algo de ellos. La pregunta de Lily, apenas revivida, resonaba con una mezcla de desconcierto y temor. ¿Cómo? ¿Es esto posible? Selene, sin perder el porte ni por un segundo, cruzó los brazos y respondió con una frase que parecía haber estado esperando soltar. El mundo, tal como lo hemos creado, es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestro pensamiento. Lo dijo Albert Einstein. Lily parpadeó, confundida, mirando a su hija como si acabara de citar una obra mágica olvidada de los siglos. ¿Einstein era un mago?, musitó. No, respondió Selene con una sonrisa ladina. Era un muggle. Pero como muchos de ellos, tenía momentos de brillante lucidez. En otras palabras, todo es posible. Lo único realmente imposible es lo imposible. Severus suspiró, llevándose una mano al rostro. Lily se frotó la sien. Y justo entonces, Harry, que había estado inconsciente todo este tiempo tras presenciar un momento demasiado íntimo para la salud mental de cualquier hijo, volvió a parpadear. Mamá, susurró débilmente. Y al ver a su madre de verdad, viva y envuelta en la capa de su antiguo profesor, volvió a desmayarse con un golpe seco. Por Merlín, dijo Severus. Selene apenas se encogió de hombros. Creo que debemos irnos a Hogwarts, declaró con calma, ya enfocada en lo práctico. Con un gesto de su varita, la tierra flotó y se recolocó con un movimiento armonioso, tapando el ataúd con la dignidad que merecía. Las flores se arreglaron, el mármol volvió a brillar, y en cuestión de segundos la tumba de Lily estaba como si nada hubiera pasado. Si no contabas con que la difunta ya no estaba dentro. Selene apuntó su varita y hizo flotar el cuerpo de Harry con cuidado, su varita negra brillando tenuemente con energía contenida. Luego, con una media sonrisa, se giró hacia su madre. Ahora tú. ¿Qué? No. No estoy presentable. Estoy apenas cubierta, protestó Lily, cubriéndose con más fuerza la capa de Severus, aún visiblemente debilitada pero ya más consciente de sí misma. No puedo aparecerme así en Hogwarts. Selene soltó una carcajada muy suya.
Mamá, nacemos desnudos. Literalmente. A estas alturas, verte revivida será el mayor de los problemas. Y si a alguien le molesta, los petrifico. Severus murmuró. Dioses, es igual a mí. Selene, sin perder el ritmo, abrió un portal oscuro con un movimiento fluido de su varita. El aire se agitó como si una cortina se corriera entre mundos, mostrando una visión etérea del pasillo cercano a la sala de los menesteres en Hogwarts. Levantando una ceja desafiante, le hizo una seña a todos. Vamos. Hora de volver al lugar donde todo esto comenzó. Y donde, sinceramente, va a volverse aún más interesante. Mientras el portal absorbía al grupo, una nueva historia comenzaba a escribirse. Y Hogwarts no estaba lista para lo que venía. El portal oscuro de Selene se desvaneció tras ellos, dejándolos en el pasillo contiguo a la sala de los menesteres. El aire aún vibraba con magia antigua y densa cuando de pronto, dos figuras giraron la esquina apresuradamente. «Harry», exclamó Hermione, con el rostro lleno de preocupación. «¿Dónde demonios estabas?», añadió Ron, justo antes de frenar en seco al ver a la mujer pelirroja medio cubierta con una capa que claramente no era suya. Su expresión pasó de confusión a pánico, a incredulidad. Y finalmente a horror reverente. «Lily», balbuceó el joven Weasley. «¿Tú estás?» Pero no terminó la frase. Sus ojos se pusieron en blanco y con un sonoro thump, Ron se desmayó en el pasillo como un saco de patatas. Selene se pasó la mano por la cara con total desgano. «Otro más. No puede ser», refunfuñó. «¿Esto va a pasar cada vez que alguien la vea? Porque necesito empezar a cobrar entradas». Hermione, completamente roja, abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, mirando a Lily, luego a Selene, luego a Severus, luego de nuevo a Lily. Tú estás muerta, tartamudeó con ojos desorbitados. Estaba muerta, corrigió Selene con naturalidad, como si hablara del clima. Yo la reviví. La frase cayó como un rayo. Hermione se la quedó viendo con una sonrisa nerviosa que temblaba peligrosamente en sus labios. Sus manos temblaron un poco mientras ajustaba su túnica, y miraba a Lily como si fuera una aparición. Selene la observó con cierta atención y pensó, por favor que no se desmaye también. Para suerte de todos, Hermione resistió, aunque estuvo a 2 respiraciones de hiperventilar. «Venga», dijo Selene mientras agitaba su varita y abría la sala de los menesteres. «Esto ya parece un sketch». Una vez dentro, el ambiente cambió como siempre hacía la sala, adaptándose a lo que Selene necesitaba. Una amplia cama con sábanas suaves apareció, y con un nuevo gesto hizo flotar a Harry y Ron, poniéndolos juntos sin ceremonias. Aún estaban inconscientes, y en su vaivén inconsciente, se abrazaron entre sí como ositos dormidos. Selene los miró y soltó una risa divertida. «Bueno, parecen una pintura antigua sobre la ternura masculina». Hermione, aún procesando todo, no sabía si reír, llorar, o lanzar un hechizo con fundus sobre sí misma. Lily, por su parte, se sentó con cuidado, todavía frágil, envolviéndose mejor con la capa de Severus, que se mantenía cerca, cuidándola con una mezcla de amor, culpa, e incredulidad. «Esto es mucho para una mañana», murmuró Lily. «¿Esto es Hogwarts?» «Sí», respondió Severus con una voz suave. «Hogwarts, y sí, estás viva». Selene se estiró y chasqueó la lengua. «¿Alguien más va a desmayarse o puedo traer chocolate? Porque definitivamente esto apenas comienza». El silencio fue roto por un súbito sobresalto. Ron y Harry despertaron al mismo tiempo, sus ojos aún entrecerrados por el desconcierto. En cuanto notaron cuán cerca estaban el uno del otro en la cama, abrazados como si fueran peluches encantados, ambos saltaron con un grito que retumbó en la sala de los menesteres. «¡Ah, ah!», gritaron al unísono, separándose como si hubiesen sido alcanzados por un hechizo de fuego. «¿Qué está pasando?», gritó Ron. «¿Dónde estamos?», añadió Harry, jadeando. Selene, con una ceja arqueada y una sonrisa cansada, levantó su varita y les lanzó un pequeño rayo chispeante, más molesto que doloroso. «¡Ay!», se quejaron ambos. «No se desmayen, por favor», dijo con tono firme. «La primera vez es gracioso. Varias veces es molesto».
Harry y Ron se sobaban los brazos y trataban de volver a la realidad, hasta que Harry alzó la vista. Y vio a Lily Evans Potter, viva, pálida, envuelta en una capa, y mirándolo con los ojos muy abiertos. Ron tragó saliva tan fuerte que sonó como una burbuja explotando. Tú estabas muerta. Sí, ya sé, interrumpió Selene, dando un suspiro. Lo resumo. Tengo una piedra filosofal especial, la cual absorbió las energías de unas acromántulas que, digamos que ya no están. También sacrifiqué a Peter, sí, ese Peter. Intentaron detenerme, pero spoiler alert, no pudieron. Ron y Harry se quedaron mirándola como si estuvieran escuchando la historia de una leyenda mitológica narrada por su protagonista. Severus, sentado en una silla con los brazos cruzados, arqueó una ceja muy lentamente. Su mirada decía, ¿una batalla épica? ¿De verdad estás contando esto como si fueras Juana de Arco cruzando el Támesis a caballo? Lily, por su parte, no decía nada. Estaba sentada sobre una manta que Severus había colocado para ella, y no apartaba la vista de su hija. Una hija. De ella. De Severus. Una joven bruja poderosa, temida, con el don de resucitar muertos, y lanzar rayos a los héroes sin pestañear. La expresión de Lily no era de miedo. Era más bien mezcla de asombro, confusión, y una pizca de orgullo que aún no se atrevía a nombrar. Entonces, dijo finalmente Lily, con voz temblorosa. ¿Eres mi hija? Selene la miró un segundo, luego bajó ligeramente la varita. Sí, y soy complicada. Pero creo que me gustas, mamá. El silencio volvió por unos segundos. Hasta que Ron, con voz apenas audible, murmuró. ¿Podemos desayunar ya o todavía estamos en una pesadilla? Y a Hermione desde una esquina soltó un leve. Eso depende de si revivir a los muertos, y tener media docena de crisis existenciales antes del desayuno cuenta como una pesadilla o un martes normal en Hogwarts. Harry seguía inmóvil, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente a Selene como si no pudiera procesar ni una palabra más de lo que estaba pasando. La escena anterior lo había dejado emocionalmente en coma. Y ahora, para rematar, su media hermana entraba en terreno resbaladizo, con botas mojadas. «Oh vamos, hermano», dijo Selene, dando un pequeño giro con las manos como si explicara lo obvio. «Es solo sexo lo que tuvieron. Así se reproducen muchos organismos en este mundo. Supongo que ya sabes lo de las flores y las abejas, ¿no?» Harry parpadeó. «Los magos le dicen moscas y murciélagos. Creo. Suena menos romántico, la verdad», añadió, pensativa. Harry ya empezaba a sacudir la cabeza lentamente. «Y mira, es mejor que lo sepas por alguien que te quiere. O al menos te tolera», dijo señalándose a sí misma con una sonrisa torcida. «A mí me pasó como a Homero Simpson. ¿Conoces ese episodio? Pensaba que los monos estaban peleando». Ron soltó una carcajada contenida, pero tapándose la boca como si no quisiera alentarla. O como Héctor, ese niño al que su padre llevó a una granja y el toro estaba en brama. ¡Qué imagen más fuerte para un infante! Harry cerró los ojos, queriendo estar en otro plano existencial. «Y bueno, si eso te pareció traumático», prosiguió Selene como quien da un monólogo en un teatro mágico, «imagina lo de Stan, ese que le leyó a su sobrino un libro sobre de dónde vienen los bebés. Y resultó ser su sobrina. Y la niña solo dijo, adiós inocencia». «Hermione, rolla como una mandrágora madura», murmuró. «¿De verdad está diciendo todo esto con tu madre presente?» Lily se había tapado la boca, conteniendo la risa como una dama bien educada que ya estaba muy por encima del escándalo, pero aún no lo aceptaba del todo. Severus, por su parte, tenía una mano en la frente. Estaba en ese punto entre el agotamiento emocional y el deseo de desheredar a su hija en público. Si tan solo supiera cómo, mágicamente. Selene se encogió de hombros con absoluta serenidad. La vida es conocimiento, y el conocimiento es poder. Y a veces, el poder viene con imágenes mentales que uno jamás pidió. «Bienvenido a la adultez, Harry». Harry solo murmuró. «Necesito terapia. Mágica. Y muggle. Y quizás un pensadero con detergente». Y en el fondo, Ron susurró. «Y una pala».
para enterrar este recuerdo en lo más profundo del olvido. Selene, con su tono entre filosófico y despreocupado, soltó mientras Harry aún parecía tambalear entre el shock y la resignación. Harry, el sexo es algo natural. Es algo que todos hacemos o haremos algún día. Hubo un silencio helado en la sala. No estoy diciendo que tú y yo lo haremos juntos, aclaró de inmediato levantando las manos. Me refiero a que cada uno, con alguien más, en otro contexto. Bueno, creo que mejor me callo porque lo estoy enredando, ¿verdad? Harry y Severus, como si fueran sincronizados por una maldición de confusión compartida, suspiraron con alivio. Sí, dijeron los dos al mismo tiempo, como si ese sí hubiera estado esperando nacer desde hace varios minutos. Mejor. Selene, encogiéndose de hombros como si nada, agregó con una sonrisita. Bueno, mejor abraza a mamá, y con un leve gesto de su varita, levitó a Harry suavemente hacia Lily, quien abrió los brazos algo dudosa pero con ternura. Harry dudó por un instante, como si temiera que al tocarla todo se desvaneciera. Pero al estrecharla entre sus brazos, no quiso soltarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quiso dejar caer. Mamá, susurró, la voz quebrada, apretándola más. No quiero que desaparezcas otra vez. Lily, también emocionada, acarició el cabello de su hijo como si lo volviera a ver por primera vez en años. Porque, para ella, era así. Un niño de 1 año se convirtió en un joven hecho y derecho en lo que fue, para ella, un abrir y cerrar de ojos. Hermione, observando la escena con sensibilidad, frunció un poco el ceño y se acercó a Selene. Es extraño. Parece como si Lily no te recordara, susurró, mirando de reojo a la pelirroja. Selene, más serena de lo normal, asintió. Quizás es parte del precio a pagar. O tal vez simplemente no estuve con ella lo suficiente para marcarla, dijo en voz baja, cruzándose de brazos. Luego miró la piedra pequeña que habría quedado tras la resurrección. Pero logré 9 de 10. No está mal. Hermione ladeó la cabeza. ¿9 de 10? Sí, respondió Selene. Quería que ella volviera. Viva, entera, sana, con memoria, tiempo, amor, comprensión, magia, voluntad propia. Y que me reconociera. Hubo una pausa. 9 de 10. Me faltó el último. Hermione le puso una mano en el hombro, con expresión comprensiva. Pero todavía hay tiempo para ese último. Ahora sí puedes estar con ella. Selene sonrió levemente, por primera vez mostrando una grieta honesta en su fachada irónica. Supongo que el verdadero problema es que ahora tengo que aprender a ser hija. Y, por primera vez en mucho tiempo, se quedó callada. Selene, con esa soltura suya para decir lo que nadie quiere escuchar, dio un pequeño aplauso al aire. Bueno, padre, me mudaré lo más pronto posible a la habitación de los muchos usos, dijo con una sonrisa tranquila, mientras se cruzaba de brazos. Después de todo, tú y Lily necesitan privacidad para ponerse al día en su. Hizo una pausa teatral y tosió ligeramente. Intimidad. Hubo un silencio tan denso que se podía cortar con una varita. Severus se volvió notablemente más rosa de lo normal, lo cual era un logro, considerando su palidez legendaria. Lily se cubrió el rostro con las manos. Harry volvió a mirar el suelo como si estuviera esperando un portal que se lo tragara, y Ron. Bueno, Ron simplemente volvió a desmayarse con un leve ugh. Hermione chasqueó la lengua y, aunque roja hasta las orejas, tomó el brazo de Selene justo antes de que ésta se alejara. Espera. ¿Cómo es que tienes una piedra filosofal? Solo hay una, y fue dañada, ¿no? Selene se giró despacio, levantando una ceja con esa expresión de por favor, Hermione, tú deberías saberlo. La clásica piedra filosofal, la de Nicolas Flamel, esa es una. No la única. Existen varias variantes, muchas de ellas más inestables o efímeras, pero que más o menos replican propiedades similares. Sí. Un líquido rojo o gema escarlata, como seguramente leíste en 5 libros distintos, comentó con una sonrisita. Hermione frunció el ceño, interesada a pesar del caos reciente. ¿Estás diciendo que tú creaste una? Selene asintió, y su tono se volvió ligeramente más serio, casi respetuoso. Sí.
Bueno, más bien. La cultivé. Es una versión que encontré. Se alimenta de magia viva y mientras más poderosa es, más fuerte se vuelve. Pero también se desgasta con cada uso. Es como un fuego que se apaga, da vida, da poder. Pero si abusas de él, consume todo y luego muere. Sin dejar rastro de su existencia no es adecuada desde ese punto de vista pero sí potente. Hermione tragó saliva, confundida entre fascinación y miedo. Eso es increíble y aterrador a la vez. Sí, respondió Selene. Como casi todo lo que vale la pena en esta vida. Y mientras la conversación quedaba flotando en el aire, Ron volvió a gemir desde el suelo. ¿Alguien puede dejar de hablar de magia de mente y ayudarme a respirar? Selene alzó una ceja. Ah, mira, volvió a la vida sin necesidad de piedra. Tal vez él es el milagro real. Y con eso, siguió caminando, como si acabara de hablar del clima. Selene, con esa sonrisa tan suya de quien disfruta demasiado del caos que provoca, se inclinó un poco hacia Ron, que aún se quejaba desde el suelo, con el rostro rojo como una grajea de pimienta. Bueno, Weasley, pediste ayuda para respirar, no, dijo con tono inocente. Pero darte respiración boca a boca no me es una opción, por muchísimos motivos. Sobre todo con tu futura esposa acá presente. Señaló descaradamente a Hermione, quien al escuchar eso gritó junto a Ron al unísono. ¿Qué? Selene chasqueó la lengua como quien da una lección obvia a niños lentos. Vamos, es más evidente que un encantamiento lumos en la oscuridad. Discuten tanto como una pareja de casados. De hecho, si discutieran menos, ya estarían comprometidos. Son un matrimonio hecho en el cielo. O en un castillo, en su caso. Hermione, rolla como una poción de amortentia mal preparada, se abalanzó sobre la pelinegra. Selene. Pero Selene cerró los ojos y comenzó a moverse con gracia exagerada, como si estuviera en pleno ballet. Tarán. Este es mi baile de los cisnes indignados, anunció, esquivando con elegancia cada intento de ser atrapada. Cuidado. Ahí viene el giro dramático de la grulla vengadora. Hermione no se daba por vencida, corriendo tras ella con los puños listos. Ron, mientras tanto, se había reincorporado, pero parecía no saber si unirse a la persecución o desmayarse de nuevo. ¿Sabes?, exclamó Selene mientras hacía una pirueta, esto se parece muchísimo a esa historia china, donde un tigre intentó cazar una grulla, o algo así. ¿No era ese el origen del Kung Fu? Era un tigre y una grulla, corrigió Hermione, todavía tratando de atraparla. ¿Y eso qué importa? Dijo Ron. ¿Ves? Ya están peleando como una pareja de ancianos, gritó Selene entre risas, danzando fuera del alcance de Hermione, que alguien les dé ya sus anillos. Ron solo murmuró, con la cara entre las manos. Voy a tener pesadillas con esto. Y probablemente también bodas. Y Harry, desde un rincón, todavía abrazado a Lily, solo susurró. ¿Y esta es mi familia? Selene desde el fondo levantó los brazos con dramatismo. Y aún no he sacado los fuegos artificiales mágicos para el brindis. Hermione resopló. Te juro que si sacas fuegos artificiales, Selene Snape, te convierto en estatua y te dejo en el ala norte del castillo con la escoba en la nariz. Ay, amor, ¿ya suenas como esposa? Y así, el caos continuó. Lily Evans, envuelta apenas en una manta que no hacía justicia a su elegancia pasada, se inclinó hacia Severus y le susurró con urgencia. Seb. Necesito ropa. Ropa adecuada. Severus, algo sonrojado, asintió torpemente sin saber bien cómo responder, mientras Harry se alejaba un poco, claramente incómodo, murmurando algo como no necesito esto en mi vida. Selene, como siempre perfectamente cómoda en la incomodidad ajena, chasqueó los dedos y con una pequeña explosión de humo púrpura apareció un conjunto de ropa flotando frente a su madre. Lily lo observó en silencio, con los ojos muy abiertos. En especial, la prenda interior de licra, con cortes modernos y un diseño mínimamente modesto. Luego miró a Selene con una mezcla de juicio maternal y confusión. ¿Esto es ropa? Selene sonrió como si estuviera dando una clase de historia mágica contemporánea. Madre, dijo, como si todo fuera perfectamente razonable,
En tu época el nylon y el poliéster eran los reyes. Corte alto, clásicos, o esos bodies que parecían sacados de una clase de aeróbica con Jane Fonda. Hoy en día usamos licra. Mayor elasticidad, mayor ajuste, menos tela. Y mucho más drama si no sabes combinarlo. Lily arqueó una ceja, todavía mirando la tanga flotante como si fuera una criatura mágica peligrosa. A Severus le gustará verte con esto, declara picar a Selene. ¿Esto tiene parte del cuerpo que cubrir o solo la intención? Selene, muy seria, alzó un dedo como quien revela un misterio ancestral. En la moda actual, madre, la intención lo es todo. Lily suspiró y giró lentamente la cabeza hacia Severus, que estaba tieso como una estatua, con el rostro entre el rosa pálido y el rojo vivo. ¿Tú permitiste esto? Severus tragó saliva. Yo. No he dicho nada. Y planeo seguir así. Harry, desde la distancia, murmuró con los ojos entrecerrados. Voy a pedir un traslador a otro país. O una escoba sin identificación para dar la vuelta al mundo. Selene ya estaba sacando un espejo de mano y guiñándole un ojo a Lily. Vamos, madre. Si ya volviste de entre los muertos, al menos vuelve con estilo. Lily, con una mezcla de resignación y dignidad, agarró la ropa interior moderna, murmurando. Merlín bendito. Definitivamente morí en otra época. Hermione, aún sonrojada, se abrazaba a sí misma como si su uniforme escolar fuera un escudo protector. Al ver el moderno y diminuto conjunto que Selene le había conjurado a Lily, no pudo evitar hablar más rápido de lo que pensaba. Ah, bueno, señora. Yo no uso nada de eso, dijo, agarrando su falda como si temiera que alguien fuera a quitársela en cualquier momento. Lily, aún procesando que técnicamente había resucitado hacía menos de una hora, giró su mirada hacia la joven bruja con una mezcla de sorpresa y empatía. ¿Qué pasa? ¿También reviví en una época donde los calzones son opcionales? Preguntó, medio en serio, medio confundida. Selene, siempre lista con una respuesta ingeniosa, se encogió de hombros. Hay quienes no usan ropa. Quizás los de Granger sean de algodón. Más clásicos. Lo mío lo conseguí en una tienda en Irlanda. La palabra Irlanda provocó un cambio sutil pero evidente en el rostro de Lily, que miró rápidamente a su hija, y luego a Severus, que se tensó visiblemente, apretando los labios. ¿Estuviste en Irlanda? Preguntó Lily con voz suave, curiosa y quizás un poco herida. Selene, más seria de lo normal, bajó un poco la mirada y respondió. Sí. Luego de tu muerte. Mi padre me ocultó en un orfanato irlandés. Alteró su propia memoria, para protegerme, según entiendo. De hecho, solo podría recordar si veía una poción de color muy particular, que estaba en un frasco que alguna vez fue parte de un regalo tuyo. Lily, que hasta ese momento se mantenía estoica, palideció ligeramente. Hermione, ya olvidada en la conversación sobre ropa interior, se quedó mirando entre madre e hija con los ojos como platos. Severus, en cambio, parecía haber envejecido 5 años en segundos. Selene continuó, más suave ahora. Pero no sucedió. Así que durante una década no supe nada de ustedes. Ni que tenía un padre. Ni que tú alguna vez me esperaste. Un silencio profundo cayó en la sala de los menesteres. Lily, con los ojos ligeramente húmedos, se acercó lentamente a su hija, dudando, como si aún no supiera si tenía derecho a abrazarla. Pero Selene, sin palabras, dio un paso más, y la abrazó primero. Severus, con los labios apretados, se limitó a girar el rostro, disimulando cualquier emoción con su habitual máscara fría. Pero sus manos temblaban apenas, ocultas bajo sus mangas. Hermione, todavía abrazada a su falda, murmuró para sí. Este es el tipo de cosas que ningún libro advierte. Ni siquiera Hogwarts, una historia. La atmósfera en la sala de los menesteres era densa, cargada de emociones que nunca antes habían convivido en el mismo espacio, reencuentro, revelaciones, remordimientos. Y una pizca de incomodidad aún colgando por el tema de la ropa interior. Selene, seria como pocas veces, se separó suavemente del abrazo de Lily para mirarla a los ojos. No te molestes con mi padre, dijo con firmeza, su voz sin titubeos. Su plan tenía fundamentos. Era lógico. Él,
con la marca tenebrosa aún quemada en su brazo, siendo visto como mortífago, y tú, muerta. Tener una hija tuya hubiera sido una tormenta perfecta. La Orden del Fénix lo habría repudiado. Los aurores habrían querido usarme. Y los seguidores de Voldemort me habrían cazado como castigo. Lily, todavía aturdida por todo lo que escuchaba, solo podía sentir levemente mientras trataba de procesarlo. Pero él no contó, continuó Selene, suavizando un poco la voz, que el dolor de perderte y no saber nada de mí lo rompería por dentro. Guardó ese frasco con la poción, la parte del regalo que lo conectaba contigo, durante años. Sin tocarlo. Sin atreverse a verlo. Severus apretó los dientes, sin atreverse a hablar, sintiendo que cada palabra de su hija era un reflejo de sus propios pensamientos más oscuros. Cuando mi magia se manifestó, prosiguió Selene, fue en una situación intensa. Un grupo de chicos intentó dañarme. Me defendí. Fue entonces que apareció un libro. El libro. El Severus escribió propiedad del príncipe mestizo en la portada. Junto a él, una carta tuya. Lily, con los ojos muy abiertos, apenas susurró. ¿Una carta mía? Sí. Con eso, y ese libro, comencé a armar el rompecabezas. A buscar. A viajar. A cruzar el mar, a aprender de lo prohibido. Todo me trajo hasta acá. Hermione parpadeó, procesando la historia como si fuera una novela trágica que hubiera leído a medianoche escondida bajo las sábanas. ¿Cómo? Intentó preguntar Lily, pero Selene la interrumpió con media sonrisa. Resumí mucho. Y tras una pausa, con un tono oscuro y lleno de sombras que hasta ahora no había mostrado completamente, agregó. En ese orfanato. Vendía niños. Yo evité ese destino. Como dije, todo es posible, menos lo imposible. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era incómodo, era solemne. Lily, con la garganta apretada, dio un paso al frente y, sin importar que aún se sintiera débil o fuera parte de un milagro extraño, abrazó a Selene como una madre abrazaría a una hija perdida. Hermione murmuró sin querer. Esto ni siquiera lo cubriría el profeta con una edición especial. La sala de los menesteres, por más mágica que fuera, no parecía preparada para la mezcla de drama, tragedia, magia avanzada y desventuras absurdamente íntimas. Pero allí estaban, Lily, aún algo demacrada por su reciente resurrección, escuchando los recuerdos de su propia muerte contados por sí misma, y los de los años posteriores narrados por Severus, con un toque muy particular de parte de Selene. Lily, sentada en un sillón que la sala materializó para ella, hablaba con una mezcla de calma y tensión, como si el recuerdo acabara de ocurrir. Lo último que recuerdo fue que Voldemort nos encontró a James y a mí. Estábamos en la sala. Le grité que nos cubriera. Pero no duró mucho. No tenía su varita. Y estaba bajo la maldición Imperius. El dolor en sus ojos era claro. Descubrí que me engañaba. Con otra mujer varias a la verdad, y bajo el Imperius no quise arriesgarme con él. Harry, al oír eso, frunció el ceño. Miró al suelo, sin saber qué decir. Lily continuó, su mirada fija en nada. Corrí al cuarto de Harry. Activé una protección que había preparado en secreto, por si algo pasaba. Una antigua. Más antigua que Hogwarts. Pero después de eso, todo fue oscuridad. Severus, aún algo incómodo con su túnica mal cerrada, se aclaró la garganta. Después de que moriste, la encimera que convertiste en un cuarto oculto, donde escondiste a Selene, volvió a su forma original. Pero me atrajo el sonido de un llanto. Era ella. Sus ojos se suavizaron. Tan pequeña. Y tan sola. Lily lo miró, lágrimas en los ojos. Hermione se cubrió la boca, conteniendo un suspiro. Ron solo parpadeaba, todavía en modo shock. Entonces Selene, como siempre, trajo el giro inesperado. Y después de eso, pasaron otras cosas. Como luchar contra una tribu de trolls. Y Voldemort. Sin ropa puesta. Harry casi se atraganta. ¿Qué? Grita Lily al escucharla. Usé una fórmula, explicó Selene con completa normalidad, que solo me hacía invisible a mí, no a lo que llevaba puesto. Así que tuve que deshacerme de... bueno, todo. Y sí, trolls. Varios.
Uno llevaba pantalones con tirantes, era extraño. Severus se llevó una mano a la cara. Lily abrió mucho los ojos. Ron palideció. Hermione murmuró, eso no está en ningún libro de magia avanzada. Selene, cruzándose de brazos, concluyó. Lo importante es que sobreviví. Aprendí. Y ahora. Estamos todos juntos. Con más o menos ropa, pero juntos. Lily, entre el caos, sonrió ligeramente y murmuró. Definitivamente. Es nuestra hija. La sala de los menesteres bajó su temperatura como si hubiese sentido el tono grave que tomó la conversación. Lily Evans, con la fuerza mental que siempre la caracterizó como la mejor bruja de su generación, no tardó en detectar la sombra detrás de las palabras que flotaban en el aire. Se volvió hacia Selene con una mirada analítica, firme y directa. ¿Cómo aprendiste todo lo que sabes? ¿Dónde conseguiste esos recursos? Dijo con tono de madre que espera una respuesta completa, no evasivas. Antes de que Selene respondiera, fue Severus quien intervino, su voz algo tensa pero honesta. Ella hace tratos en el mercado negro, de magia y de tecnología muggle, hechizos ilegales, artefactos prohibidos, información, incluso armamento no convencional. Lily alzó una ceja, seria. Harry abrió la boca como para protestar, pero la cerró de nuevo. Ron y Hermione simplemente guardaron silencio. Selene levantó las manos en rendición parcial. Mira, madre, al menos me ha sido útil. No he acabado como Harry, esclavizada por la tía Petunia. Lily se giró lentamente hacia su hijo. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó en voz baja. Harry tragó saliva. Selene, sin filtros, continuó. Después de tu muerte, él fue a vivir con la familia de tu hermana. Lo trataron como si fuera un elfo doméstico sin paga. Honorario, como dije. Dormía en un armario bajo la escalera. Hacía las tareas del hogar. Apenas comía. ¿Qué? Exclamó Lily, con una expresión de puro horror. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dejaron con Petunia? Preguntó, como si el tiempo mismo se burlara de ella. Selene bajó un poco la voz, seria. Porque Sirius fue enviado a Azkaban sin juicio. ¿Sin juicio? Repitió Lily, al borde de perder el aliento. Y su madrina, agregó Selene, señalando a Harry Alice Longbottom, y su esposo, Frank, fueron torturados por mortífagos con la maldición Cruciatus hasta quedar con la mente rota. Lily se llevó las manos a la boca, sus ojos nublándose. Hermione murmuró es verdad y asintió. Ron bajó la mirada. Harry, con voz baja pero firme, dijo. Estoy bien ahora. Tengo amigos. Hogwarts fue mi hogar. Y ahora estás tú. Lily lo abrazó sin decir palabra, aferrándose a él con fuerza. Selene se cruzó de brazos y murmuró con tono ácido. Sí, Hogwarts, hogar de trolls en los baños, pociones que te convierten en gatos, y profesores que esconden a Voldemort en la nuca. Hermione susurró, tiene un punto. ¿Pero qué es eso de poción que te convierten en gato? Lily murmuró mientras acariciaba el cabello de Harry. Nunca. Debió pasar así. No otra vez. No con mis hijos. Selene, al borde de la ternura, hizo una pequeña reverencia dramática y dijo. Y por eso aprendí lo que aprendí, donde lo aprendí. Para que no vuelvan a tocarnos. Severus asintió lentamente, como aceptando que, aunque extremo, el camino de Selene tenía lógica. Lily miró a su hija con intensidad. Y luego asintió también. No estoy de acuerdo con tus métodos, dijo al fin, pero entiendo tu razón. Y eso, viniendo de Lily Evans, valía más que una absolución. Selene apoyó una mano en su cadera y, al ver que todos la miraban, sonrió con una chispa de malicia controlada. Lily, aún abrazando a Harry, frunció el ceño ligeramente, confundida, mientras Severus se llevaba una mano a la barbilla en un gesto de análisis profundo. Y por cierto, madre, dijo Selene con toda la calma del mundo, no vayas aún en pie de guerra contra tu hermana. Debes recuperarte primero, e intimar con Severus diariamente, claro. Hermione soltó un sonidito ahogado. Ron se atragantó con su propia saliva.
Harry abrió los ojos como platos, como si quisiera salir volando de la habitación. Severus adquirió un nuevo tono de rojo que, en su palidez natural, parecía un encantamiento. Selene fingió toser con delicadeza en su puño antes de continuar, como si nada. También debemos crear una historia de cómo estás viva. Ya he pensado en eso. Lily arqueó una ceja, intrigada. Severus la miraba con una mezcla de temor y resignación. Selene avanzó un par de pasos, como si presentara una estrategia militar. Digamos que Peter Pettigrew te capturó viva esa noche. Que bloqueó tu magia y te mantuvo encerrada en un lugar remoto, apenas dándote lo justo para sobrevivir. Todos escuchaban en completo silencio. El cadáver que enterraron, prosiguió ella, era un cuerpo falso. Un golem, creado para descomponerse con el tiempo. Nadie pidió autopsia ni cuestionó nada porque, bueno, era un momento de guerra. Demasiado dolor, demasiadas pérdidas. Severus asintió despacio, su mente trabajando a toda velocidad. Es plausible, comentó, con voz medida. No perfecto, pero plausible. Aunque necesitaríamos más pruebas. Selene sonrió más ampliamente, como quien tiene un as bajo la manga. Por eso, padre, dijo mientras sacaba un pequeño frasco de su bolsillo, ¿tengo cabellos de Peter Pettigrew? Para preparar una poción multijugos. El frasco brilló tenuemente bajo la luz de la sala. Un pequeño teatro bien planeado, añadió, girando el frasco entre sus dedos. Un Pettigrew falso confesando en pánico que te había secuestrado por orden de Voldemort en secreto. Y así limpiamos todo. Sin levantar sospechas. Lily miraba a su hija como si viera a una ajedrecista en plena partida maestra. Hermione no pudo evitar decir, casi en un susurro. Es brillante. Selene hizo una pequeña reverencia burlona. Harry, sin saber si reír o llorar, murmuró. Y pensar que me preocupaba porque no hacías la tarea de pociones. Selene le guiñó un ojo. Lo mío siempre fue más el arte práctico que la teoría, hermano querido. Lily, después de un largo silencio, suspiró. Esta no es la vida que imaginé. Severus se acercó, rozándole la mano. ¿Pero es la que tenemos ahora? Y en ese momento, a pesar de todo lo extraño, doloroso y absurdo que los había llevado allí, todos sabían que harían que funcionara. De alguna manera,